posteriormente pues vayamos a tener acceso a ella. Entonces, como les decía, el día de hoy continuaremos con sistemas de valoración. Asimismo, entonces, recordemos que la clase pasada habíamos hablado de los sistemas de valoración, habíamos estudiado 3 sistemas que incluso vienen desde el derecho romano, habíamos hablado del sistema de la libre apreciación, el sistema de la tarifa legal y por último el sistema de la sana crítica. El día de hoy vamos a finalizar ese tema de sistemas de valoración. Habíamos también dado de pronto algunas opiniones, cuál era el sistema o cómo se valoraba en los procesos judiciales aquí en Colombia. Entonces habíamos dicho pues que tenía como una mezcla entre varios sistemas de los que habíamos analizado. Entonces regálenme, les comparto las diapositivas y comenzamos. Listo. Podemos ver las diapositivas, ¿cierto? Entonces, sí, acá. Vale. Listo. Entonces, quedamos acá en el valor probatorio. ¿Qué podemos decir del valor probatorio? Entonces, podemos decir que el juez lo que hace en su actividad, una vez decretadas las pruebas, una vez practicadas, es decir, teniendo acceso directo a las pruebas, va a entrarlas a valorar. ¿Y qué es valorar? Entonces, lo que va a hacer el juez en esa actividad valoratoria es asignarle un valor a cada prueba frente a los hechos debatidos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que va a estimar qué tanto le convenció una prueba respecto a un hecho. Pero esto no solamente lo va a hacer con una prueba específica. El juez tiene la obligación de hacerlo de forma general con todas las pruebas, ¿sí? Es decir, él debe coger una a una y estimarle un valor, y esos valores son los que va a entrar a definir el juez y a emitir un fallo decisivo en el proceso judicial. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de valoración, ¿sí? de actividad valoratoria por parte del juez, es que esa es la actividad concreta que va a realizar el juez, pero una de las más importantes. ¿Por qué? Porque la apreciación de esas pruebas es decisivo para la decisión. ¿Listo? ¿Por qué es decisivo? Porque recordemos que la decisión del juez dentro del proceso, va a fundamentarse, va a ceñirse. Nuestra valoración va a ser los cimientos de esa decisión. Entonces, en Colombia concretamente, ¿cuál sistema valoratorio nos encontramos? Resulta que, como ustedes bien lo apreciaron en la clase pasada, el sistema de valoración utilizado, incluso no solamente en Colombia, sino en varios países, sí, se ha determinado la imposibilidad de la existencia de un único sistema de valoración. Es decir, los ordenamientos jurídicos y los procesos judiciales en diferentes países, vamos a determinar que el sistema de valoración aplicable es combinado. En Colombia, ¿qué sucede? Hay una prevalencia de un sistema respecto a los otros dos. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser ese sistema que en Colombia tiene mayor prevalencia? ¿Cuál piensan ustedes que es ese sistema? ¿Ninguno?
¿Qué piensan ustedes que es el sistema con mayor prevalencia en Colombia? ¿Me escuchan? ¿O aquí también me oyen? ¿Ya se me durmieron? ¿Cuál piensan ustedes que es cuál es el sistema que tiene mayor relación respecto de los otros dos? Pero no todos al tiempo. Ahí sí no me los imagino aquí. Al menos contéstenme si me están escuchando. Profe, es que se escucha entre eco, o sea, algunas veces sí, otras sí, o sea, es intermitente. ¿Es intermitente? Sí. Ah, pucha. Pues es que ahí sí. Y esos ruidos de los carros, por detrás yo sé que pasó un carro y no la escuché nada. Sí, ahorita por eso también me quedé en silencio, precisamente por lo mismo. Entonces, les decía que en Colombia, como en otros países, se determinan que no hay sistemas de valoración o no se aplica un único sistema de valoración. Es decir, no podemos hablar de la aplicación de un sistema absoluto o puro, sino lo que se presenta es que hay prevalencia de un sistema de valoración sobre otro o sobre los otros dos, ¿sí? Y la pregunta que les hacía era, ¿cuál piensan ustedes que es el sistema que tiene mayor prevalencia o mayor relación sobre los otros dos en Colombia? ¿El de la sana crítica? El de la sana crítica, muy bien. En Colombia, en el Código General del Proceso, vamos a ver cómo se adopta en el procedimiento civil el sistema de la sana crítica. ¿Qué es lo que sucede con este ordenamiento civil? Nosotros ¿sí? Recordemos que el procedimiento civil es la parte general de los procesos, ¿sí? ¿Por qué digo que la parte general? Porque los códigos procesales de otras ramas, como el administrativo, como el laboral, como el penal, trae el procedimiento de forma específica, pero la gran mayoría de esas codificaciones tienen un artículo de analogía, ¿sí? ¿Alguien sabe en qué consiste la analogía? No es que se tiene que ir a otra norma para verificar, ejemplo, los intereses de mora. Entonces, bueno, está tipificada en el Código Penal y nos vamos a la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, y miramos en cuánto es el porcentaje del interés de mora. Eso es lo que sucede con las normas específicas, ¿sí? Uno, por regla general, en el derecho a uno le dicen, es que la norma especial prima sobre la general. Entonces uno empieza, entonces ya entendemos que hay unas normas específicas de acuerdo a las ramas. Sin embargo, esas normas específicas, por regla general, tienen la regla de analogía. ¿En qué consiste la regla de analogía? En que lo que no está especificado en esa norma específica, nos vamos a una norma general. Eso sucede con el procedimiento civil y con muchas normas de derecho civil. Donde en el administrativo se me quedó corto, vamos por analogía a
buscar en otras ramas del derecho, en otras codificaciones, a ver qué nos dice sobre lo que, sobre el vacío que está en esa norma específica. Así sucede con los procedimientos. Lo que pasa es que el proceso penal, el proceso laboral, el proceso administrativo, incluso los procedimientos disciplinarios, los procedimientos que se llevan ante autoridades no jurisdiccionales, como lo que tú nos decías, Jorge, de la superintendencia, se remiten al Código General del Proceso. ¿Sí? Entonces, lo que hace el procedimiento civil de forma general es que nos dice, oigan, señores jueces, ustedes van a adoptar el sistema de la sala crítica. ¿Para qué? Para valorar las Profe, pruebas. disculpe. Sí, tranquilo. No te preocupes. Profe, si se acerca un poquito más de pronto, no sé, pues como, pues para que se escuche un poco mejor. Sí, es que acá me toca es como gritar porque como el salón está solo y uno, el salón solo produce eco y dos, el micrófono, no sé, bueno, como que a veces con los ruidos de los carros me toma la voz como sonido ambiente. Entonces, bueno, pero me van avisando si de pronto me estoy entrecortando o algo así. ¿Listo? ¿Mejoró? A ver si de pronto me escuchan mejor. Sí, se ha mejorado, sí, no. Listo, perfecto. Lo importante es que mejore. Entonces, como les decía, el procedimiento civil es la regla general. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, las normas de analogía de los procedimientos específicos nos remiten al Código General del Proceso. Sin embargo, como les decía anteriormente, no es un sistema absoluto, es decir, no solo vamos a encontrar la sana crítica como sistema de valoración en Colombia. Y esto sucede incluso en el Código General del Proceso. Por favor, alguien que me regale la lectura del artículo 225 del Código General del Proceso. Este es inciso segundo. Artículo 225, Código General del Proceso, inciso segundo. A ver si de pronto también lo consigo por acá. Cuando se trate. Espérame, el 5 te confirmo. ¿Es el qué? 225, ¿cierto? Sí, es, por favor. Cuando se trate de probar obligaciones originadas en un contrato o convención o el correspondiente pago, la falta de documento. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Bueno, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión. ¿Sigo? No, déjalo hasta ahí. Entonces, ¿alguien recuerda en qué consistía el sistema de tarifa legal? ¿No es en el que el juez únicamente aplica la norma, o sea, como que es muy psicorrígido? Porque el legislador ya le dice cómo es que debe valorar determinada prueba o determinada actuación de las partes. Se dan cuenta que a pesar de que el Código General del Proceso nos decía, bueno, por regla general, ¿sí? Por regla general, vamos a tener el sistema de valoración de la sana crítica, pero hay normas que nos dicen, usted, señor juez, debe tener estas actuaciones de las partes como indicio grave. Artículo 225, inciso segundo, ¿cierto? Entonces ahí nos está lo que hace el legislador, y por eso es tarifa legal,
Lo que hace el legislador es decirle al juez, señor juez, usted va a valorar de esta forma. Y aquí el 225, inciso segundo, nos dice, usted va a tenerlo es como indicio grave, ¿cierto? Otro ejemplo, artículo 233, inciso segundo también. 233. ¿Es si alguna de las partes? Sí, porfa, 233, deber de colaboración de las partes, inciso segundo. Si alguna de las partes impide la práctica del dictamen, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión que la otra parte pretenda demostrar con el dictamen y se le impondrá multa de 5 a 10 salarios mínimos mensuales. Entonces acá lo que me dice el 233 es que habla del dictamen pericial, no, hace falta la aclaración. Nos está hablando del dictamen pericial y adicional nos dice, bueno, usted, señor juez, ante la falta de colaboración de la parte, ¿sí? Ante el impedimento de esa parte al realizar el dictamen, usted va a tener esos hechos con los cuales se pretendía demostrar en el dictamen pericial, usted los va a tener por ciertos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué los va a tener por ciertos? Es porque la norma se lo dice que así lo debe tener y así lo debe apreciar dentro del proceso judicial. Volvemos a lo mismo. Hay rasgos del sistema de tarifa legal. Por último, revisemos el artículo 238, numeral segundo. Ya nos habla de inspección judicial. Numeral segundo, inciso segundo. Artículo 238. Cuando alguna de las partes impida o obstaculice la práctica de la inspección, se le impondrá multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se presumirá ciertos los hechos que la otra parte pretendía demostrar con ella o se apreciare la conducta como indicio grave en contra si la prueba hubiere sido decretada de oficio. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que efectivamente el proceso judicial en Colombia no solamente tiene un sistema de valoración de sana crítica. ¿Por qué no solamente tiene esto? Porque efectivamente podemos encontrar normas en las cuales el mismo legislador le está diciendo al juez cómo es que debe valorar determinadas pruebas. Pero no solo determinadas pruebas, sino la actuación de las partes al momento de la práctica de ciertas pruebas, como en el dictamen, como en la inspección judicial. ¿Vale? Por último, vamos a ver rezagado el sistema de libre apreciación que vimos también aquí en Colombia. Profe, ¿cómo así? O sea, ¿aquí también se aplica la libre apreciación? Sí, aquí se aplica. Revisemos el artículo 43, numeral segundo del Código General del Proceso. Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta. Bueno, qué raro, ese no era el artículo, yo acá lo tengo 43, pero no es. Artículo 390, perdón. Artículo 390. Porque ese no me sonó para nada. ¿Asuntos que comprende? Parágrafo primero. Sí. Sí. Se tramitarán por el
Espérame. Porque no encuentro el supuesto numeral que me dice acá, que tengo yo acá anotado. Bueno, ahí sí se los quedo debiendo porque no puedo hacer revisión de qué fue de lo que revisé al momento de preparar la clase, pero bueno, les comento. Hay unas jurisdicciones que fallan en equidad. Ejemplo, jurisdicciones especiales en la superintendencia, pero principalmente los tribunales de arbitramiento. ¿Qué pasa con los tribunales de arbitramiento? Ellos pueden fallar en equidad. ¿Qué significa un fallo en equidad? ¿Alguien lo recuerda? Tal vez de su derecho colectivo, laboral colectivo. Creo que obviamente ese fallo no aplica en derecho, es el que, digamos, resulte beneficioso, pero pues para las dos partes. Y siempre que dirime, no necesariamente tiene que ser un abogado experto en la materia o alguien así, puede ser, no sé, el presidente de una junta de acción comunal o alguien que las partes de mutuo acuerdo han designado. Pero entonces hago una precisión. Aquí no es que las partes vayan a quedar conformes porque de todas formas el conflicto está sometido a un tercero y la decisión del tercero es definitiva. Lo que pasa es que ese tercero, que es el denominado árbitro, va a decidir no aplicando normas, que es la característica propia de un tribunal de arbitramiento en un conflicto colectivo. Él no puede aplicar normas. Si recuerdan la primera sentencia que analizamos en nuestro derecho laboral colectivo, ahí nos decían que efectivamente los fallos del Tribunal de Arbitramiento en materia de derecho laboral colectivo debían basarse en equidad porque lo que se buscaba era la creación o modificación de las normas ya existentes. Si se aplicaba, pues obviamente ya se estaba inmiscuyendo en la función jurisdiccional, ¿sí? Entonces aquí lo que hacíamos era fallar de acuerdo al sentido común e incluso la opinión del funcionario que estaba fallando, ¿sí? En este caso los árbitros. Entonces, si yo no estoy sujeto a las normas, yo no tengo la necesidad de motivar mi decisión en las normas. Yo tomo una decisión por mi concepto propio, porque así me convenció. ¿Y por qué la convenció? No, porque yo voy a favor de los trabajadores, un ejemplo, ¿sí? Pero es que la norma me dice que debe ser imparcial, sí, pero yo al fallar en equidad me salgo del rango de la norma. Y eso es libre apreciación. ¿Sí? Entonces, porque recordemos que la sana crítica, el juez es libre de valorar como él bien lo aprecie, pero está sujeto a la motivación en la norma legal. Aquí no, aquí nosotros estamos libres. Otro ejemplo, aparte de los fallos en equidad, otro ejemplo del sistema de valoración de libre apreciación son las jurisdicciones especiales de paz. ¿Qué sucede con las jurisdicciones especiales de paz? Ellos fallan en equidad y los jueces de paz no necesariamente son abogados. Y si llegan a ser abogados, sus fallos o sus decisiones como jueces de paz son en equidad también. Ahí ya esta jurisdicción especial de jueces de paz está fundamentada en la Constitución Política y principalmente en la Ley 497 de 1999. Les pido mil disculpas por las normas de ahorita, realmente no sé qué pasó porque tengo anotado esas normas.
si al momento de que estaba preparando la clase, pues se suponía que las había revisado, pero no sé qué pasó. Entonces, y pues estoy un poquito limitada aquí para buscar realmente qué norma es. ¿Listo? Disculpas. Por otro lado, vamos a encontrar, entonces esto sí lo puedo hacer desde acá, la valoración de las pruebas en materia penal. ¿Qué nos dice la ley 906 del 2004, que es nuestro Código de Procedimiento Penal? Artículo 380. A ver qué nos dice ese artículo 380 del Código de Procedimiento Penal. Criterios de valoración. Sí, por favor. Los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. Entonces nos dice, aquí el artículo 380 es que se aprecian en conjunto. O sea, usted no puede coger un interrogatorio, no puede coger un testimonio o una documental y valorarla por separado, sino que al momento de hacer la valoración debemos valorar todo el conjunto para poder establecer una certeza sobre todo el debate. ¿Sí? Recordemos que siempre vamos a estar sujetos al conjunto probatorio allegado al proceso. Sin embargo, aquí el 380 nos dice, y los criterios para entrar usted a valorar, señor juez, los va a determinar dependiendo de qué prueba se trata. Entonces, vamos a establecer parámetros propios de la sana crítica, pero aparte vamos a estar supeditados a lo que nos dice la regulación propia de cada prueba. Según la prueba testimonial, está en el artículo 404. Porfa, Jorge, si quieres, regálame la lectura. Apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. Entonces, aquí lo que nos hace el legislador en materia penal es decir, usted, señor juez, debe tener en cuenta de forma objetiva los datos científicos, los datos técnicos, porque es que lo sabe, circunstancias de tiempo, modo y lugar, qué tan sana es su memoria, ¿sí? Que si vio, que si estuvo presenciando un delito, este señor sí ve 20/20 y en el día y en la noche, ¿sí? Todos esos aspectos los debe tener en cuenta el juez, ¿sí? Pero acá, a diferencia de los ejemplos que vimos en tarifa legal, aquí el juez no nos dice, oiga, usted debe presumir ciertos los hechos que le da el testigo. No, usted los debe valorar de acuerdo a razones objetivas como científicas, técnicas, como qué tan saludable es la persona, ¿sí? Propios lineamientos de la sana crítica. Y no solamente, recordemos que no es solamente al momento de la valoración, sino que debemos traer esos fundamentos, esos argumentos en la motivación. ¿Qué nos dice frente a la prueba pericial? Artículo 420 de la ley 906. Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba pericial en el juicio oral
y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos o que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas. Sucede lo mismo. Vamos a tener en cuenta varios aspectos que rodean, ¿sí?, el momento en que nuestro perito nos va a rendir su dictamen dentro del proceso. ¿Qué tanto sabe sobre, no sé, desviación de proyectiles? ¿Qué tanto sabe? ¿Por qué lo sabe? ¿Qué tanta experiencia tiene al respecto? ¿Sí? Lineamientos y parámetros propios de la sana crítica. Prueba documental, artículo 423. Prueba documental. Para los efectos de este código, se entienden por documento los siguientes. Primero, los textos manuscritos, mecanografiados o impresos. Las grabaciones magnetofónicas, tercero, discos de todas las especies que contengan grabaciones fonópticas o videos. Quinto, películas cinematográficas. Sexto, grabaciones computacionales. Séptimo, mensajes de datos. Octavo, el telex, telefax y similares. Noveno, fotografías. Décimo, radiografías. 11, ecografías. 12, tomografías. 13, electroencefalogramas. 14, electrocardiogramas. Y 15, cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores. Sigue. Sigue, por favor. Ay, profe, ¿estaba con el micrófono apagado? Ah, ok. Sí, porque Ay, no te perdón, estaba leyendo. Perdón. Sí, Bueno, bueno. qué pena. Sofirmado, producido por 432, perdón. ¿Cuál? Léeme, ayúdame con el artículo 432. 432, bueno. Sí. Listos. Apreciación de la prueba documental. El juez apreciará el documento teniendo en cuenta los siguientes criterios: que no haya sido alterado en su forma ni en su contenido. Segundo, que permita obtener un conocimiento claro y preciso del hecho, declaración o atestación de verdad que constituye ese contenido. Tercero, que dicho contenido sea conforme con lo que ordinariamente ocurre. Entonces lo que nos dice también son criterios propios de la sana crítica. ¿Sí notaron la diferencia entre tarifa legal de los artículos que leímos del Código General del Proceso y estos que nos vislumbran criterios propios de la sana crítica? ¿Sí? De este sistema de valoración. ¿Sí notan la diferencia? No sé, pero creo que en el 1 hay algunas conductas concluyentes, se podría decir como en la sana crítica, mientras que en el otro no podemos mirar eso. Es más que le dice al juez, usted frente a estas pruebas las va a tener por ciertas. ¿Por qué? Porque así lo digo yo, que soy el legislador. Y usted lo que va a hacer es aplicar o poner en práctica lo que yo le impongo en la norma. ¿Sí? En cambio, en la sana crítica usted va a tener, señor juez, en cuenta
qué tan confiable es el testigo, qué tan experto es el perito, ¿sí? Si se manipuló el documento o tuvo alguien oportunidad de acceder al documento antes que usted y alterarlo de cierta forma. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Y si efectivamente no sucede, el documento es auténtico, está y nos relata, de hecho, nos confirma lo que ya le dijeron en las otras pruebas, porque recuerden que la valoración se hace en conjunto, entonces vamos a estar en el sistema de la sana crítica. ¿Sí ven la diferencia? Aquí usted va a presumir, por cierto, usted va a tenerlo como indicio grave. Usted va, sí, le está diciendo al juez cómo es que debe proceder ante la valoración en el sistema de tarifa legal, contrario a lo que sucede en el sistema de la sana. ¿Notaron esas diferencias? ¿Qué pasa en materia constitucional? Vamos a tener en cuenta si se trata de una acción constitucional abstracta o de una acción constitucional concreta. ¿Cuándo hacemos referencia frente a la una y frente a la otra? Cuando hablamos de acciones de control abstracto, hacemos referencia a la acción pública de inconstitucionalidad. ¿Qué buscamos con la acción de inconstitucional? Que se extraiga una norma, una ley nueva, por ir en contra de los postulados propios de la Constitución, ¿cierto? Entonces aquí, cuando nosotros hablamos del proceso de control abstracto en materia constitucional, el juez debe tener en cuenta son los elementos empíricos en la valoración. ¿A qué hace referencia los elementos empíricos? Entonces va a tener en cuenta, ¿sí? La experiencia, la interpretación de una norma, ¿sí? Aspectos económicos, sociales e incluso culturales. Cuando nosotros hablamos acá, entonces, regálenme, yo voy a aprovechar esta herramienta nueva de la pantalla. Entonces, regálenme 5. Listo. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta, ay, ¿por qué no me funciona? Acá sí está. Ah, ahora sí. Vamos a tener en cuenta, ¿sí o no? Acá. Sí, ahora sí. Vamos a tener en cuenta son los elementos empíricos. ¿Sí? Acá. Pero estos elementos empíricos solamente van a ser utilizados en el control abstracto. ¿Por qué vamos a tenerlo en cuenta? ¿Profe, subrayó la pantalla? Sí, sí, la estoy No se ve. subrayando. ¿No se ve? No me digas. Bueno, espérenme, dejamos de compartir a ver si de pronto sea por eso. Ahora sí. Listo, ¿sí? A ver si de pronto. Sí. A ver si así. ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí lo estamos viendo subrayado?
¿Lo vemos subrayado? No. No se está viendo. Ay, Dios mío. Eso toca que me tengan paciencia porque con estas cosas nuevas, eso siempre va a pasar. No. Bueno, sigamos nosotros así con nuestras solas diapositivas. Entonces, ¿qué pasa con los elementos empíricos? Son factores ya de tipo externo que le van a dar luces al juez al momento de entrar a decidir la acción pública de inconstitucionalidad, si efectivamente esa norma o esa legislación que fue demandada por inconstitucional sí debe ser excluida del ordenamiento y ser declarada exequible. Entonces, aquí ya son consideraciones más empíricas, más de experiencia, más frente a la interpretación, porque lo que va a hacer el juez constitucional, en este sentido será la Corte Constitucional, va a entrar a evaluar una norma frente a la Constitución política. Y si socialmente, políticamente, económicamente, debe ser excluida. Como son elementos empíricos, ¿sí? Como son reglas de la experiencia, es posible que al momento de ser evaluada, es decir, al momento de entrar a hacer el control abstracto, la norma no sea constitucional, pero pasados 10, 20 años, recuerden que la sociedad es cambiante y puede que sí afecte y esté vulnerando 20 años después una norma de derechos fundamentales o una norma de derecho constitucional, y producto de ella, la norma que fue estudiada hace 20 años no era inconstitucional, pero hoy, 20 años después, sí. ¿Listo? Entonces aquí, en la acción pública de constitucionalidad, va a el juez utilizar elementos empíricos, ¿cierto? Elementos empíricos. Por otro lado, ay, yo no sé qué fue lo que me pasó acá con... Dios mío, me provoca, pero como... Bueno, en otro lado, la otra acción constitucional que encontramos en materia constitucional, válganme la redundancia, es la acción de control concreto. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de control constitucional concreto? Hacemos referencia a las acciones de tutela. ¿Qué pasa con las acciones de tutela? Que se están debatiendo ya en casos específicos la vulneración a derechos fundamentales. Entonces aquí, el decreto 306 de 1992, ¿sí? En el artículo 4 es el que regula y reglamenta el procedimiento constitucional de acción de tutela. ¿Qué hace este decreto 306? En el artículo 4 nos va a establecer que las normas del procedimiento constitucional de acción de tutela se van a remitir análogamente al Código de Procedimiento Civil en esa época. Recordemos que el Código de Procedimiento Civil actualmente está derogado y producto de la derogación, entonces se entiende que hace referencia al Código General del Proceso, Ley 1564 del 2002. ¿Qué nos dice el artículo 4 del decreto 306 de 1992? Nos dice, para el procedimiento de acción de tutela, van a aplicarse los principios propios del procedimiento civil. Las reglas que nos trae el Código de Procedimiento Civil. A menos que expresamente sea contraria a las disposiciones del decreto 2591, que es el que regula y el que reglamenta la acción pública de tutela. ¿Listo? Eso sucede en materia constitucional, por lo tanto, también vamos a establecer reglas y parámetros propios de la sana crítica.
Entonces dejemos por aquí nuestros sistemas de valoración y vamos a la motivación del juez. Porque es que es importante la valoración de las pruebas porque nos va a dar luces y nos va a dar toda la información que nosotros requerimos. Le vamos a estimar un valor a cada prueba, ¿sí? Dentro del proceso. Pero entonces, ¿para qué nos sirve? Esto nos va a servir para sustentar la decisión, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar de la motivación como un elemento esencial de la decisión del juez, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en la motivación? El juez va a exponer su actividad, ¿sí? Dentro de la valoración. Es decir, que él debe coger todo el recaudo probatorio. Recuerden que la valoración se hace del conjunto de pruebas, de todo el material recaudado durante todas las etapas del proceso. Y lo que va a entrar es a estimar un valor a cada una de esas pruebas. Y ese valor lo va a consignar en la decisión. ¿A través de qué? A través de la motivación. Entonces aquí decimos que al momento de fallar, al momento de tomar decisión el juez, la motivación va a ser la actividad con mayor exigencia. ¿Por qué? Porque va a sustentar de por qué le dio cierto valor a cierta prueba y ese valor fue mayor respecto de la otra prueba, ¿sí? Y frente a esa valoración que realizó, va a dar las razones de la decisión, ¿sí? Es que yo fallé, perdón que alguien llegó, ahí sí, ya casi finalizando, eso, listo. Creo que se había desconectado, no sé qué pasó. Bueno, entonces, lo que va a entrar acá a hacer el juez en la motivación va a ser precisamente edificar y cimentar esas razones y expresarlas de por qué es que tomó tal decisión o por qué falló en determinado sentido, a favor de una u otra parte. Por lo tanto, la motivación va a cumplir con dos funciones. La primera es una que se sale del proceso, es extraprocesal, ¿sí? Mostrando a la sociedad e incluso a las partes que acuden a su justicia, ¿sí? Del trabajo realizado por el juez. Es que yo fallé y lo fallé porque el testigo me dijo que tal cosa, porque el documento me permitió, ¿sí? Llegar a esta conclusión, pero eso lo debe hacer dentro de la motivación. Y otra función ya propia del proceso es que va a permitir un control judicial. ¿Qué significa esto del control judicial? Que las partes, al saber la fundamentación de la decisión, al saber las razones de por qué el juez falló de una forma u otra, ¿sí? Va a tener posibilidad y se le va a facilitar el tema de la impugnación. Es que yo no estoy de acuerdo con esa conclusión del juez por esto, esto y esto. Es que la razón del juez es que estaba de día, pero la realidad es que estaba en la noche, ¿sí? Un ejemplo. Entonces va a tener un mayor control al momento de evaluar esa motivación, porque lo que nosotros vamos a hacer es qué tanto convencía al juez, ¿sí? Y si ese convencimiento sí se asemeja a la realidad. Y si no se asemeja, bueno, busquemos el error, porque es que estuvo el error en la motivación. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué ha hecho la Corte Constitucional frente a la motivación? La Corte Constitucional señala en esta sentencia, la T314 de 1994, que la motivación en las decisiones judiciales hacen parte de la dimensión propia del artículo 29.
del debido proceso que debe estar inmerso y debe cumplirse en todos los procesos, bien sean judiciales y administrativos. Que se debe motivar la decisión porque la persona que acude a la justicia del juez no va a estar sometido a un capricho del juez, ¿sí? No va a estar sometido a que efectivamente el juez falló así porque ajá, porque quise, porque no sé, es que ni siquiera puedo dar razón de mi decisión porque ajá, ¿sí? Entonces lo que dice la Corte Constitucional aquí es, al no ver esas decisiones basadas en comodines, en simples razones, sino en fundamentos fuertes, es que a mí me convenció esto, me convenció aquello por esto, esto y esto, sí, la fundamentación propia de la decisión, la persona que está recibiendo la justicia o bien puede no estar de acuerdo y apelar, incluso el juez de segunda instancia puede decir las razones a mí tampoco me convencieron, revoco, sí, porque a mí lo recaudado me da luz para lo opuesto, lo contrario a lo que usted decidió. Entonces, aquí la Corte Constitucional dice la motivación es importante, es un acto importante de las funciones de los jueces, porque esa justificación, ¿sí?, va a ser parte del debido proceso. Y la persona que recibe la justicia no va a quedar al arbitrio o simple capricho del funcionario judicial. Por su parte, la ley 270 de 1996, que es la ley estatutaria de justicia, en el artículo 55, dice que la sentencia debe referirse a todos los hechos y a todas las pruebas y a todos los asuntos planteados dentro del proceso. ¿Sí? Planteado por el demandante, planteado por el demandado, ¿sí?, por la parte demandada, y eso es lo que hace parte de la motivación judicial. ¿Dónde debe estar contenido? En la sentencia, en la decisión del juez, en la sentencia judicial, en la decisión del juez, debe referirse, y a eso la ley de administración de justicia hace referencia, que se trata la motivación. Por su parte, la 1564 del 2012, que es nuestro Código General del Proceso, artículo 176, nos dice lo que yo les decía hace un rato, las pruebas se aprecian en conjunto, en su totalidad, con parámetros y reglas propias del sistema de valoración de la sana crítica. ¿Sí ven? Artículo 176. Nos dice, aquí no vamos a tener en cuenta las apreciaciones libres que haga el juez, las experiencias del juez, la experticia. No, usted va a entrar a razonar críticamente, analíticamente, cada una de las pruebas, cada uno de los hechos, cada uno de los asuntos planteados y los debe decidir en la sentencia. ¿Sí? Debe referirse a cada uno de ellos. Ah, cierto que nosotros tenemos unas formalidades, hay algo por ahí, hay rezagos del sistema de tarifa legal. Si por ahí hay unos artículos que nos impone la obligación de valorar de cierta forma, de tener ciertos, algunos hechos. Entonces, vamos nosotros a tener en cuenta esas solemnidades. Pero no por ello significa que estemos ante un sistema de tarifa legal, sino que nos prevalece el sistema de la sana crítica. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Sí me están escuchando? ¿Se me está yendo la voz? ¿Cómo vamos? ¿Me fui? ¿Se me fueron ustedes? Sí, Jorge. Yo tengo una pregunta y bueno, la estoy escuchando más o menos de mi parte. Algunas veces bien, o sea, sí la estoy escuchando bien, pero de pronto la voz, el sonido no es el mismo. Okay. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, se supone que el juez valora de manera conjunta las pruebas, ¿sí? Pero, es decir, dentro de la apreciación, unas pruebas van a, no sé, van a tener un peso probatorio más que otras.
Depende. Depende si la norma lo dice, ¿sí? Si la norma lo permite. Un ejemplo, y depende del proceso, ¿sí? Ejemplo, si yo estoy debatiendo la compraventa de un inmueble, que era lo que yo les decía anteriormente, en clases anteriores, la norma me dice que la única prueba, o sea, que como tiene la solemnidad el contrato de compraventa de bienes inmuebles, o mejor, de bienes sujetos a registro, sean bienes muebles o sean bienes inmuebles, entonces la norma misma me dice, ¿cómo es que yo voy a demostrar dicho acto? Ah, pero es que no tenemos cómo, o sea, no tenemos la solemnidad. ¿Por qué? Porque nunca hicimos escritura pública, un ejemplo. Ah, bueno, entonces ahí sí cojamos el resto del material probatorio. Si existiera la escritura pública, porque la norma dice que el único acto que demuestra la compraventa de bienes inmuebles es la escritura pública y su posterior registro, entonces ya esa norma específica, esa formalidad, por así decirlo, nos desplaza el resto de las pruebas. ¿Sí? Vamos a un ejemplo, a ver si de pronto es más claro. Juan Pablo tiene su casa y Juan Pablo la vende, ¿sí? Pero, o no la vende todavía, la quiere vender y la oferta, ¿sí? Catalina la quiere comprar y producto de ese querer firman un contrato de promesa de compraventa. Al momento de la firma del contrato de promesa de compraventa, Catalina, ¿sí? Y eso me pasó en un proceso. Ahí sí, aquí acordándome, así fue literalmente como sucedió en un proceso. Catalina en el año, un ejemplo, 90, compra la casa de Juan Pablo y producto de esa compraventa le da una zarra, le da un precio, bueno, una suma de dinero y firman un contrato de promesa de compraventa. Catalina se desentiende, ella piensa que efectivamente es propietaria del inmueble y empieza a dejar unos materiales, pero por allá ni se aparece. De hecho, Catalina salió del país. Juan Pablo siente la necesidad de seguir vendiendo su casa y se la vende a Sofía. A diferencia que Sofía le paga el precio y van a la notaría, firman escritura y Sofía, muy juiciosa, pasa su escritura a la oficina de registro. ¿Dónde se materializó la compraventa? ¿Con Catalina inicialmente o con Sofía posteriormente? ¿Ustedes qué piensan ahí? Con Sofía. Pero entonces Catalina llegó del país y ella dice, pero es que yo compré esa casa, yo la compré y mire que aquí está mi contrato de promesa de compraventa y trae 5 testigos en los cuales van a contar que efectivamente Juan Pablo hizo el negocio, sí, él le iba a entregar la casa, sí, incluso ella dejó unos materiales en esa casa y a mí eso me consta. ¿Qué hace la norma? Le dice, aquí está la escritura de compraventa y nos dice que la compraventa se efectuó con Sofía y no con Catalina. ¿Vale? Entonces ahí es cuando nosotros vamos a hablar que sí existen ciertas pruebas que valen más que otras, siempre y cuando lo que nosotros estamos tratando de demostrar o estamos debatiendo en el proceso tiene alguna formalidad. Si tiene alguna formalidad, nosotros ahí hablamos más de tarifa legal, porque determinado hecho, determinada situación se demuestra efectivamente con una prueba en concreto. Y no nos vale los 5 testigos, no nos vale la documental de promesa de compraventa que hicieron en el año 90, sino efectivamente la escritura pública. ¿Por qué? Porque el legislador nos dice es que la compraventa de bienes inmuebles sujetos a registro se materializa con escritura pública y su posterior registro.
¿Quién lo hace el legislador. ¿Sí? Pero es en esos casos, ¿vale? Entonces la respuesta a tu pregunta es depende. Bueno. Depende de lo que estamos debatiendo. ¿Qué sucede si motivamos mal, motivamos deficientemente o simplemente fallamos y no decimos por qué? Cuando esto sucede, vamos a encontrar una falta a la motivación, ¿sí? Y nuestra decisión va a tener unas falencias. Las falencias pueden ser en dos sentidos. O porque la técnica de motivación, ¿sí?, que nosotros utilizamos fue de forma general, fue globalizada. Es que ante este acto jurídico a mí se me hizo que estaba mal. Bueno, pero ¿por qué? Recuerden que el juez debe concretizar y hablar en su decisión sobre todos los hechos, sobre todos los asuntos que se debatieron, sobre todas las circunstancias planteadas por cada una de las partes, sobre todas las pruebas recaudadas. ¿Sí? Él lo debe hacer, si bien debe, profe, pero su merced había dicho que la valoración se hacía en conjunto. Sí, usted debe valorar todas las pruebas en una sola, en un solo tablero. ¿Sí? No es que aquí yo tengo entonces las pruebas testimoniales y las documentales las veo mañana. No, usted las debe valorar en conjunto. Lo que pasa es que al momento de hacer los fundamentos, de exponer las razones, se debe hablar de forma concreta a cada hecho, a cada situación, a cada excepción, a cada pretensión, ¿sí? Y debe razonar cada uno de ellos. Es decir, en la motivación no lo puede hacer de forma globalizada. Debe ser concreta y debe ser analítica, ¿sí? Debe haber una valoración. Es decir, el juez debe, si el juez se gastó 3 días valorando todo el material que tenía de su proceso, pues exponga en la sentencia todo ese trabajo que hizo detalladamente, ¿sí? Por otro lado, otra falencia que puede existir es que se desconozca la exigencia propia de la motivación y hay relajación al momento de hacer la sentencia. Es decir, no es, esas razones no son tan exhaustivas, sino el juez las parcializa, las hace, se pronuncia sobre unas pretensiones y el resto ni siquiera hace fundamento en ello. Pero, ¿qué sucede si nosotros tenemos esas falencias en nuestras decisiones? Pues se puede llegar, o más bien nuestra sentencia podría ser objeto de anulación. Y cuando nosotros hablamos de anulación de la sentencia por falta de motivación o motivación deficiente, ¿sí?, o precaria motivación, podemos estar en una de estas 4 situaciones. En primer lugar, ausencia absoluta de motivación. Cuando nosotros estamos en ausencia absoluta de motivación, que ni siquiera nosotros sabemos por qué es que el juez falló así. O sea, el juez ni siquiera nos dio razones, ¿sí?, ni verdades, ni argumentos que se previeran ante las situaciones fácticas y jurídicas debatidas en el proceso. No nos dijo absolutamente nada. Hay ausencia absoluta de motivación. Otra situación, precaria o deficiente motivación. Si nosotros vamos a revisar la sentencia puede que haya tenido una motivación, pero esa motivación no fue suficiente. O fue parcializada, o nos habló de forma muy globalizada y no se detuvo a justificar cada uno de los hechos. No es que a mí me convenció el hecho segundo que estaba en debate, me convenció que era como lo había planteado el demandante, pero no lo hace así de forma específica y concreta. Tercera situación es por la que se nos puede
presentar una motivación dilógica o ambivalente. Cuando nosotros hablamos que estamos ante esta situación, cuando las razones o los fundamentos que nos da el juez son contradictorios. En un lado nos dice que sí, que es inocente, pero más adelante nos está culpando, pero luego más adelante nos dice no, y al final yo estoy convencido de que él no tuvo nada que ver, pero al final nos condena. ¿Sí? Entonces es realmente contradictorio y nosotros no sabemos si no, si tal vez. Entonces seguimos ahí como en esa disputa, como en esa zozobra, porque nos está contradiciendo esos argumentos. Finalmente, por motivación sofística o aparente, ¿sí? Que las pruebas ante un análisis de sana crítica nos demuestra una cosa, pero el juez se nos fue por otra. ¿Sí? ¿Cómo se hace el control de estas situaciones? A través de esa motivación. Recuerden que hay una finalidad endoprocesal, en esa finalidad es que efectivamente las partes se hayan ido del proceso judicial con la certeza de por qué es que me falló en determinado sentido. Entonces aquí me falla en determinado sentido, pero el material nos dice lo contrario, ¿cierto? Entonces, señores futuros jueces, tengamos mucho cuidado al momento de fallar, pero sobre todo al momento de motivar. Aquí es la actividad, o sea, es el papel protagónico del juez porque es donde le pone las columnas a su decisión, los cimientos de la decisión. Si esos cimientos tienen por lo menos deficiencias en la motivación, la decisión se nos cae. Sí, la fundamentación es bastante importante, precisamente porque va a ser los cimientos. Si hay una motivación débil o si está presente cualquiera de esas cuatro situaciones que vimos ante la falta de motivación, la sentencia no la pueden anular. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchachos, cuña. Recuerden que el día viernes es nuestro parcial, viernes 24 de septiembre. Recordemos, por favor, el parcial va a ser en la plataforma virtual, muy puntuales. Empezamos el parcial 11 y 5 por tarde. Va a tener una duración de entre 20 minutos a media hora. Nada, no sé si tengan alguna pregunta. Aquellas personas que deseen y puedan acudir a la universidad, yo voy a estar aquí todos los lunes de 7 a 9. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo que dejemos la clase hasta aquí, detengamos aquí la grabación.